¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia TED, por el 94.9 de FM. Nuestros datos de contacto, dudas, @frecuenciafiscal.com.mx, nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Bienvenidos esta tarde, quisimos abordar un tema que para todos los contadores, inclusive para aquellos empresarios que están ahí al pendiente de su contabilidad y de su negocio, lo titulamos el cierre fiscal del 2019 y vamos a tocar aquí algunos puntos que son relevantes, que son importantes para cerrar el año, algunos temas que se tienen que ver antes de cerrar el año, antes de que demos el cerrojazo final a la contabilidad. Pues hay que considerar un sinfín de temas que hemos venido tratando a lo largo del año en diversos programas, pero bueno, al final tenemos todavía un par de semanas para poder hacer el cierre ya oficial de nuestra contabilidad, de nuestros impuestos, de nuestros pagos provisionales. Y bueno, son temas relevantes, son temas que podrían por ahí pasarse por alto, y pues bueno, una vez ya cerrada la contabilidad, pues ya no podríamos hacer ningún movimiento. Y bueno, hay temas que se tienen que cumplir antes del 31 de diciembre, hay temas que no pueden pasar más allá de esa fecha, entonces se vuelven temas importantes a considerar. Bueno, el primer tema que traemos por aquí, que consideramos como parte del equipo de Frecuencia Fiscal, realizar una conciliación contable fiscal previa a cerrar el año, es decir, hoy día 20 de diciembre, cómo se encuentran mis números fiscales. Sabemos que hay por ahí una diferencia entre la contabilidad financiera y lo que es la contabilidad fiscal. Bueno, es importante tener en cuenta temas, y bueno, no está de más hacer un cierre previo, hacer un corte previo al día 20 de diciembre. Faltan a lo mejor unos 10 días que si los recortamos a los días 24 y quitamos el día 31, ya nos quedaron 8, más aparte sábado y domingo ya nos quedaron otros 5 días, entonces realmente este final de ejercicio se vuelve pues 5 o 6 días hábiles cuando mucho, en los que podemos hacer operaciones, y entonces el cierre fiscal previo que hagamos al día de hoy pues podría ser muy cercano a lo real que tendríamos en nuestro año. Entonces la recomendación es sacar por ahí un tema de una conciliación contable fiscal previa para ver cómo está mi impuesto contra mis pagos provisionales, y bueno, recordar que el impuesto tiene que quedar registrado dentro de la contabilidad, tiene que quedar registrada la provisión del impuesto, y bueno, también el tema del PTU para aquellas empresas que tienen empleados, pues también tienen que hacer una provisión del PTU que se tiene que pagar por ahí en el mes de mayo. Y bueno, todo esto tiene que quedar reflejado en nuestros estados financieros. Entonces, en el caso de las personas físicas, probablemente a lo mejor dirán, no tengo que hacer un estado financiero como tal, pero sí pueden hacer un corte para ver en su declaración anual si ya con los pagos provisionales que hicieron, hay que recordar que estamos hablando de ICR, en el caso del IVA, pues bueno, los pagos son definitivos, pero en el caso del impuesto sobre la renta, hacemos pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual. Entonces se vuelve interesante saber ahorita, al cierre de este ejercicio, pues bueno, hacer una reserva para ver si es que tengo que pagar en la declaración anual una cantidad, o caso contrario, si tengo saldos a favor porque mi coeficiente de utilidad fue muy alto y tuve pagos provisionales en exceso comparado contra el impuesto que causé. Bueno, hay algunos contadores que toman el criterio de en enero o en febrero presentar la declaración anual para poder aprovechar esos saldos a favor y compensar inmediatamente. Entonces, bueno, esa es una de las primeras recomendaciones, hacer un cierre fiscal previo. Otro tema que hemos venido hablando a lo largo de muchos programas durante este año, hoy tenemos la facilidad de que existe nosotros le llamamos un Facebook fiscal en la página del SAT.
Hay que recordar que con nuestro RFC, el SAT, entrando a la página del SAT, podemos tener acceso a todos los FDIs que emitimos y todos los FDI que recibimos. Bueno, hay que hacer un barrido, hay que hacer una comparación, hay que bajar todo lo que la autoridad tiene a la vista, que dicho sea de paso, es algo que la autoridad está haciendo. Hoy en día la autoridad está haciendo una especie de compulsas entre los FDIs que ellos tienen registrados en su página contra lo que nosotros estamos declarando en pagos provisionales. Y bueno, se vuelve interesante ahí, por ejemplo, revisar temas de si vendí un activo fijo, porque pues no se acumula la totalidad del ingreso. Si tengo ganancias cambiarias, porque pues probablemente no tengamos un CFDI. Temas de operaciones financieras derivadas, que tampoco probablemente tengamos un CFDI. Intereses devengados o intereses pagados. Entonces se vuelve interesante hacer una conciliación entre los FDIs que tiene registrados la autoridad y lo que nosotros estuvimos asentando a lo largo del año en los pagos provisionales. De la mano junto con la declaración anual, aquí vale la pena mencionar que podemos darle un vistazo al tema de el simulador. Bueno, no es un simulador, la declaración anual que ya publicó el SAT. Hay que recordar que cambia el formato. La semana pasada por ahí nuestro compañero Luis Padrón estuvo hablando de este tema. Va a cambiar el formato de la declaración anual para este 2019 y ya hay publicado en la página del SAT un simulador. Entonces eso se acerca mucho a lo que vamos a ver nosotros en nuestra declaración anual, porque la autoridad prácticamente, al igual que lo hace con las personas físicas, ya puede tener un previo, ya puedes tú tener un previo de la declaración anual, y eso obviamente lo sacan de toda la información que nosotros les hacemos llegar. Entonces vale la pena que le den un vistazo a cómo está hoy en día el simulador contra los ingresos que nosotros declaramos, contra los FDIs que nosotros emitimos. Y bueno, igualmente, así como podría ser un tema de revisar los FDIs de ingresos y tener cuidado con aquellos FDIs que expedimos, no nos los han pagado y no nos los van a pagar, pues bueno, ver la necesidad de cancelarlos o ver la necesidad de el efecto fiscal que pudieran tener. Entonces, igualmente de esta manera, bueno, así como están los FDIs de ingresos, bueno, también están los FDI de egresos, que son los FDI que nosotros recibimos. Y bueno, también valdría la pena hacer un barrido, comparar esos FDI de egresos contra lo que tengo en mi conciliación contable fiscal, contra mis deducciones autorizadas, y bueno, hacer un match para revisar cuáles me faltan o cuáles me cancelaron, aunque hoy en día ya no es tan fácil cancelarlos porque se necesita la autorización de quien recibió el CFDI, pero bueno, hay ciertos momentos en que sí se puede cancelar un CFDI y probablemente por ahí nos esté haciendo falta. Entonces vale la pena hacer ese match. Hoy hay un sinfín de sistemas que en el mercado que te pueden ayudar a bajar esa información, pasarla a un Excel y hacer tus comparativos. Entonces se vuelve un tema por demás interesante, porque hay que recordar que la autoridad ya nos va a hacer una propuesta, como lo hace con las personas físicas, nos va a hacer una propuesta de declaración anual. Entonces pues bueno, hay que amarrar la información nuestra contra la que tiene la autoridad. Otro tema también importante de revisar, bueno, son los FDIs de nómina. Hay que recordar, igualmente, la autoridad puso a disposición de todos, tanto los asalariados como las empresas, puso a disposición de todos los FDIs de nómina. Entonces hay que recordar que ya no se hace una informativa de nóminas, de impuesto retenido a personal por sueldos y salarios, y todo es en base al CFDI. Entonces esto sirve tanto para el asalariado, para que pueda ver que le hayan emitido sus CFDIs correctamente, que no haya por ahí algún CFDI que no le corresponda o que no le hayan emitido. Y bueno, también hay un visor de nóminas para los patrones, para que vean y comparen sus nóminas contra lo que se emitió en los FDIs. Muchas veces tenemos este servicio subrogado, es decir, se lo damos a alguien más para que nos haga el timbrado y nos haga la nómina. Bueno, eso no está prohibido, eso es completamente legal, pero sí es necesario que nosotros, que somos el control de la empresa, revisemos
que efectivamente se hayan emitido los CFDIs como deben de ser y en las cantidades que deben de ser, que no haya CFDIs duplicados o que no falten CFDIs de algunos empleados, o que se hayan timbrado los finiquitos, que se hayan timbrado las liquidaciones, que muchas veces todo esto se pasa por alto y creemos que con llevar al trabajador a la Junta de Conciliación y que nos firme su carta de que recibió su finiquito es suficiente. Bueno, si queremos hacer la deducción fiscal de esas cantidades que son pagadas legalmente, bueno, necesitamos tener un CFDI que contenga esos datos. Entonces, muchas veces esos CFDI se dejan a un lado y no se hacen, y bueno, se vuelve importante porque son parte de la deducción que podríamos hacer en el ejercicio fiscal. Bueno, otro tema que estamos viendo por aquí es la deducción de cuentas incobrables. ¿Qué son las cuentas incobrables? Bueno, hay que recordar que las personas morales, en el caso de las personas físicas, pues sería complicado porque la persona física tributa conforme al flujo de efectivo, es decir, cuando me pagas, acumulo el ingreso y cuando yo pago, deduzco el gasto. Pero en el caso de las personas morales, se tributa conforme a lo devengado, es decir, por el hecho de que yo haya emitido la factura y aunque no me la paguen, ya se considera un ingreso acumulable. Y igualmente las deducciones, puedo tener la factura y aunque no la haya pagado, para efectos del impuesto sobre la renta, ya es una deducción válida. Entonces, en el caso de las cuentas incobrables, serían aquellas facturas que nosotros emitimos, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, emitimos la factura, entregamos el material y por alguna razón nuestro cliente no nos ha hecho el pago y tenemos ya tiempo con esa factura ahí guardada y hacemos las gestiones de cobro y no nos pagan. Bueno, eso podría constituir una deducción fiscal al final del ejercicio. Hay por ahí ciertos requisitos donde tienes que demostrar que es efectivamente una cuenta incobrable, tienes que comprobar que hayas hecho las gestiones. Dependiendo del monto, pues se tendría que presentar alguna demanda. Si son creo que menos de 30,000 UDIs, puede ser con las gestiones de cobro y demostrar la insolvencia del deudor. Entonces, todo ese tipo de cosas podrían ser deducibles si no nos han hecho el pago. Y muchas veces eso lo dejamos por ahí sin revisar. Y tenemos facturas de más de un año o cosas así que podrían ser deducibles. Hay que tener en cuenta esto porque muchas veces pues le damos seguimiento a la cartera, pero pues simplemente como no nos pagan, pues no le damos ningún efecto fiscal cuando podríamos tener esa ventaja o ese beneficio. Claro, si algún día logramos la recuperación de esa cartera que no nos han pagado, pues bueno, se constituye un ingreso acumulable, pero por lo pronto se puede tomar la deducción y disminuir los impuestos. ¿Por qué? Porque así como comentábamos, la persona moral ya lo acumuló en un inicio, entregó su material, entregó o prestó el servicio, hizo un ingreso acumulable, ya pagó impuestos por esa cantidad, pero a la fecha no lo han pagado. Entonces puede ser una deducción y bueno, en algún momento podría ser, digamos que cuando haces la deducción, el comprobante fiscal queda sin efectos y cuando realmente te paguen es cuando acumulas el ingreso. Por aquí otro tema que nos parece importante revisar al final del año son las pérdidas fiscales. Bueno, muchas veces hay empresas que vienen arrastrando pérdidas fiscales en años anteriores o normalmente venía pagando y de repente en algún año tuvo una pérdida fiscal y se quedan ahí en el olvido. Bueno, es importante darle una ojeada ahí a las declaraciones anuales de los años anteriores para ver si no tuvimos alguna pérdida. Y bueno, si tuvimos alguna pérdida fiscal hay que recordar que tenemos 10 años para poder compensarla contra las utilidades de los ejercicios siguientes. Y la ventaja que tenemos es que estas pérdidas se pueden actualizar. Entonces se vuelve un tema importante. Denle una revisada por ahí si tienen pérdidas fiscales de años anteriores y sobre todo puede ser interesante el tema de la actualización con las inflaciones que hemos tenido. Y recuerden que tenemos 10 años para poder hacer deducibles o bueno, disminuir esas pérdidas a las utilidades que tengamos en los años siguientes. Bueno, otro tema importante, hay que recordar, como comentábamos, en el caso de personas físicas que tengan alguna actividad empresarial o presten servicios,
bueno, ahí sí la deducción y el ingreso son conforme al flujo, como comentábamos hace un momento. Pero en el caso de las personas morales, por ejemplo, que hablamos de que se tributa conforme al devengamiento, es decir, por el hecho de que me hayan prestado el servicio o que me tenga yo una factura para deducir de una persona moral, bueno, lo puedo meter en mi contabilidad y es una deducción válida si la pago antes del 31 de marzo del siguiente año. Pero hay que tener cuidado porque si esas facturas corresponden a personas físicas, asociaciones civiles o sociedades civiles, para que la deducción sea válida, sí tendría que estar pagada antes del 31 de diciembre de este año. Entonces, hay que tener cuidado. Las facturas que corresponden a personas, si soy una persona moral que va a hacer deducciones de facturas de personas físicas, asociaciones civiles o sociedades civiles, esas facturas sí tendrían que quedar pagadas antes del 31 de diciembre del 2019 para poder hacer la deducción. Si son facturas de personas morales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o cualquier otra sociedad, otra persona moral que no sea sociedad civil o asociación civil, esas sí las puedo hacer deducibles aunque no las haya pagado, pero la condición es que las pague a más tardar el 31 de marzo del 2020, que es cuando tengo que presentar mi declaración anual. Bueno, un tema también importante, provisionar los intereses tanto a cargo como a favor. Si tenemos créditos, la empresa tiene créditos, normalmente lo que hacemos los contadores es, cuando recibimos el estado de cuenta, registramos los intereses que hayamos pagado, pero probablemente en los meses corrientes del ejercicio no pase nada, porque pues bueno, la deducción o la acumulación queda dentro del año, perdón. Pero en el caso específico de diciembre, hay que recordar que los intereses se tributan conforme al devengamiento. Es decir, si yo tengo un crédito que corta los días 15 de cada mes, pues bueno, normalmente el día 17 o por ahí del 18 recibo mi estado de cuenta y registro los intereses. Sin embargo, en el mes de diciembre tendríamos que hacer un registro en la contabilidad por los intereses que se devengaron del día 16 al día 31 de diciembre, aunque aún no tengamos el comprobante del estado de cuenta de quien nos haya hecho el préstamo. Igualmente, si tenemos intereses a favor, si tenemos inversiones o nosotros somos los que prestamos, pues bueno, también tendría que registrar un ingreso acumulable por los intereses devengados hasta el 31 de diciembre, aunque no tenga un comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque la regla del interés es que se tributa conforme al devengamiento. Entonces hay que tener cuidado por ahí si tenemos préstamos que hayamos tenido o obtenido de bancos, de SOFOMES, del propio dueño de la empresa o de algún particular. Bueno, tendríamos que al 31 de diciembre determinar un interés devengado y hacer el registro correspondiente. Igualmente, si nosotros somos los que prestamos a los empleados, por ejemplo, o al socio o algún tercero, bueno, tendríamos que registrar un ingreso acumulable de los intereses devengados al 31 de diciembre. Bueno, el tema del inventario, aquellas empresas que son de producción o quienes compran y venden, comercializadoras, cualquier tipo de persona que se dedica a comprar y vender o a producir bienes, bueno, de acuerdo al artículo 76, fracción cuarta, hay que hacer un inventario físico a más tardar el 31 de diciembre. Mucha gente no lo hace, pero sin embargo es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que conforme a la ley del impuesto sobre la renta, los faltantes de inventario pueden constituir un ingreso acumulable si no tienen la salida, o en su caso si hay mermas o cosas así, bueno, los podemos deducir. Entonces es importante tener un inventario físico para poder compararlo con nuestra contabilidad y determinar si tengo excesos o faltantes y darle los efectos fiscales correspondientes.
Esto aplica tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces es importante por ahí que lo tengamos en cuenta para levantarlo. Por eso por ahí hemos visto a lo mejor que muchas empresas cierran los últimos días. Bueno, no es que no trabajen, simplemente están ahí trabajando en levantamiento de inventarios. Otro tema interesante y donde se presta muchas confusiones es el activo fijo. Hay que recordar que el activo fijo se deduce vía depreciación fiscal. Y bueno, muchas veces por ahí hay que tener cuidado con las entradas, con las compras de activo fijo del ejercicio, porque pues no les puedo aplicar toda la tasa anual. Tengo que aplicarle solamente aquellos meses por lo que usé el activo fijo, o inclusive pude haber comprado un activo fijo pero que no está en uso, que no me está generando un ingreso. Bueno, técnicamente eso no lo podría estar deduciendo la depreciación. Tendría que la depreciación se empezaría a correr a partir del mes en que lo estoy usando para generar ingresos. Y bueno, hay que tener cuidado aquí también con el tope de los automóviles. Hay que recordar que los automóviles están topados hasta 175,000 pesos. Hay que recordar también, por ejemplo, que tenemos derecho a la actualización de la depreciación de todos los activos. Y bueno, hay que tener cuidado con los factores de actualización. Hay que darle una revisada por ahí a todo este tipo de cuestiones. Bueno, un tema que entró en vigor el año pasado, casi a finales, pero que se ha vuelto un dolor de cabeza para todos. Hay que recordar que antes del 31 de diciembre deberíamos de tener todos nuestros complementos de recepción de pagos. Tanto de los pagos que nosotros hicimos como de los pagos que nos hicieron nuestros clientes. Hay por ahí multas por la no expedición de este comprobante para quien tiene la obligación de expedirlo. Y bueno, para nosotros que hicimos pagos, bueno, es un requisito para hacer la deducción y el acreditamiento del IVA. Entonces hay que darle seguimiento. Quedan por aquí un par de semanas todavía en el año para obtener este comprobante de complemento de recepción de pagos, porque se supone que es requisito de deducibilidad y aparte es requisito de acreditamiento del IVA. Si no se han expedido, bueno, hay que expedirlos. La regla establece que tenemos 10 días hábiles después de cerrado el mes en que nos pagaron para expedir este documento, pero bueno, si no se ha hecho, pues por lo menos tratar de conseguirlo, aunque no estemos en tiempo, ¿verdad? Hay que recordar que si lo hacemos ya en enero o en febrero, pues bueno, prácticamente ahí sí ya no nos sirve ni nos podríamos defender de ninguna manera porque no lo obtuvimos dentro del ejercicio fiscal al que correspondía el pago. Hay que recordar que esto, ya que esté funcionando al 100%, le va a servir a la autoridad para determinar los pagos provisionales de IVA, que prácticamente es lo único que les falta. Hoy en día ya nos pueden determinar el impuesto sobre la renta, pero les falta amarrar esa parte del flujo que es la función de este complemento de recepción de pagos. Bueno, otro tema importante, aquellas empresas que forman parte de un grupo o que los socios tienen varias empresas en ciertas proporciones. Esto se llama operaciones con partes relacionadas. Cuando esas empresas se facturan entre unas y otras, bueno, eso se llama operaciones con partes relacionadas y viene regulado en la ley del impuesto sobre la renta. Lo que hay que tener cuidado aquí en este tipo de operaciones es que debemos de estar a valor de mercado. Es decir, si yo le cobro una comisión o le vendo algo a una empresa que es mi hermana o mi subsidiaria, para que esa deducción, esa compra que me está haciendo esa empresa sea válida fiscalmente, la ley te dice que tiene que estar a valor de mercado. Para este tipo de cosas se hacen por parte de un tercero, se hace un estudio, se llama un estudio de precios de transferencia, donde se asientan todo este tipo de operaciones y es lo que le da una validez a la deducción fiscal. Hoy en día el SAT está poniendo bastante atención a este tipo de operaciones. Si por ahí estamos teniendo este tipo de operaciones, la recomendación es que se acerquen con un especialista que haga la revisión, que les valide que esté a valor de mercado, porque la autoridad está poniendo bastante atención a este tipo de operaciones entre empresas hermanas.
Bueno, otro tema que también es por ahí un poco escondido, si tenemos operaciones en dólares, si tenemos operaciones si tenemos operaciones en moneda extranjera, bueno, también es importante recordar que en México la ganancia o la pérdida cambiaria pueden ser acumulables o deducibles. Esto se vuelve importante para que por ahí lo evalúen. Por ahí otros temas que podríamos revisar, bueno, aquellos que su contador es un externo, bueno, pues solicítenle su opinión de cumplimiento para ver que van al día con el SAT. Hay que recordar que a partir de enero entra en vigor el nuevo salario mínimo para el 2020, que pasa de 102.46 pesos a 123.22 en la zona que es no frontera, y pasa de 176 a 185.56 en la zona frontera. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no nos resta más que agradecerles su atención durante los programas que tuvimos todo este año. De parte del equipo de Frecuencia Fiscal, Luis Padrón, Gustavo Leal, Hugo Ortiz y su servidor Mario Alberto Cedillo, les deseamos a todos unas felices fiestas decembrinas y que tengan un excelente inicio del año 2020. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.